La utilización de la G y la J no es igual. Cada una tiene una determinada regla y excepción. Escribir una sola palabra como gitano puede ser viable, es decir, al momento de escribirla, pero también hay otras excepciones que impiden, y esto lo podemos evidenciar, lo podemos advertir gracias a la gramática normativa, que se encarga de establecer las reglas, excepciones, casos especiales para poder utilizar de forma óptima estos grafemas. La importancia de este tema reside en que, como ya lo resaltó Ayala y Monteros, 2017, tomaron de muestreo a 120 estudiantes del sexto curso de primaria en España y se dieron la tarea de investigar cuál era su competencia ortográfica, y resultó en que solamente 24 de aquellos 120 mostraron alguna regla interiorizada de la utilización específica de la G y la J. Cuando solamente unos 7 llegaron a resolver estas actividades propuestas. Tomaron unas cuantas pruebas o evaluaciones y resultaron de estos 120 solamente unos 7. ¿Y a qué se debió esto? A la falta de interiorización que tuvieron producto de la mala enseñanza de estas reglas, a través de un material que no fue didáctico. Así también, Ayala y Monteros resaltan que los niños, o mejor dicho, los seres humanos, desde una edad temprana, es propicio enseñarles estas reglas para poder interiorizarlas y a posterior desarrollar un mejor desempeño siguiendo una adecuada y natural normativa. Una vez concientizados de la importancia que reside en la utilización de estas dos letras, que vamos a resolver unos cuantos ejercicios en apoyo de un video que ha proporcionado un compañero de curso sobre la correcta utilización de la G y la J. Empecemos, pues. Pasemos a la parte resolutiva de ejercicios. En este caso vamos a presentar 10 y la metodología será la siguiente. Primero vamos a leer la pregunta. Segundo, vamos a tener consideraciones acerca de las reglas, excepciones y casos especiales para aplicar al momento de resolver estas 10 preguntas. Por último, vamos a marcar la alternativa más cercana. 1. ¿En cuál de las siguientes palabras se utiliza correctamente la letra G? Javier, el compañero de curso que elaboró el material para guiar esta resolución, dice que por regla general la G se escribe antes de las vocales E e I, dependiendo del origen de la palabra. Por regla general, estas dos palabras están cumpliendo, ya que existe de por medio una letra G antes de la E, entonces está cumpliendo. El resto de palabras utilizan la letra J y no tienen nada que ver por cuanto nos concentramos en la utilización de la letra G. Para descartar entre estas dos, vamos a apelar a otro criterio. Pueden intercambiar tanto la G como la J, dependiendo del contexto. Así tenemos gitano, giraldo y génesis. Se podría hablar entonces de geranio con J y no habría ningún problema, ¿verdad? Aunque lo resalta bastante bien con rojito el Word. Pero si cambiamos la palabra genio con J, entonces no tendría ningún sentido. Vamos a quedarnos con la letra E. Necesariamente genio debe ir con G, porque no puede ir con J, ya que el efecto del fono es más pronunciado. Entonces, no es del todo correcto pronunciar la J en lugar de la G. ¿Qué regla se aplica para usar la G en las palabras que terminan en genio? La verdad es que depende del contexto. Se hace mención en el video, las palabras de origen griego o que tienen elementos de origen griego suelen ser las que se escriben con G. Por ejemplo, palabras con prefijos griegos, los que terminan en gia, los que tienen una secuencia en geo, que significa tierra, como geografía, geología, geometría, son de origen griego, al igual que las terminadas en gia. La G se mantiene si son de origen griego. ¿Qué regla se aplica para usar la G en palabras que terminan en genia? Pues simplemente depende del contexto. No existe regla fija, falso. Las pautas para determinar su utilización en virtud a que si son de origen griego o no. No hablan de origen latín, ni árabe, ni italiano, no. Simplemente dicen origen griego. Y ninguna regla es absoluta, por eso nunca va a ser siempre G o siempre J. ¿Cuál es la forma de escribir la palabra cuando significa disposición natural? Hace referencia al origen. Viene del griego gene, que vendrá a ser génesis. Ni hablar gene, porque una palabra de origen griego, como ya he resaltado, no se escribe con J, sino con G. Gine. Aquí está incompleto en todo caso el vocablo o la voz griega. Le faltaría ginecos para tener la palabra ginecología. Es el ejemplo citado. Gineco significa mujer. Estas dos voces están incompletas. Igualmente, gine, pues además de estar incompleta,
tienen una letra J en lugar de una G, que vendría a combinar muy bien con el origen griego. Entonces está mal escrito. ¿En qué contexto se debe usar la letra G en lugar de la G? Vamos a nombrar otra regla. Se utiliza J en palabras derivadas de verbos terminados en ger o gir antes de la A y la O para mantener el sentido suave. La palabra proteger o dirigir, como aquí resaltado. La G se cambia por la J y justo coincide con el seguimiento de la letra o la A. Entonces, esta sería la respuesta correcta, pero vamos a analizar rápidamente las siguientes. En palabras que tienen una secuencia de geo. No necesariamente. Pese a que esto es verdad, digo, la utilización de la letra G se sigue con la secuencia de lo que es geo, por cuanto se trate de una palabra de origen griego. También no se habla de un reemplazo de la J por la G, es decir, ni siquiera existe un reemplazo de la J por la G, porque de por sí habría una G y otra que es esta, ¿no? Geo. Entonces no. C, en palabras con prefijos griegos. Puede ser verdad, pero tampoco hablamos de un reemplazo. En palabras que terminan en gia, también no hay ningún reemplazo. En palabras que terminan en ag, aquí se utiliza la letra J. 5. ¿Cuál es la regla general para el uso de la G antes de las vocales E e I? Siempre se usa la G, siempre se usa la J. Ya dijimos que no. Cada regla tiene sus excepciones y no es absoluta. En ese sentido hablamos de reglas flexibles, no totalmente cerradas. C. Se usa G en todas las palabras excepto en sustantivos. También, o curiosamente, tampoco, porque como ya dijimos, toda regla no es absoluta, al menos en la utilización de la G y la J. Depende del origen de la palabra. Es la respuesta más adecuada. Y no existe ninguna regla tampoco. No es que no exista, sino que existen pues muchas excepciones. 6. Elija la opción donde la J está correctamente utilizada. Género, de origen griego, génesis, gen, jerarquía. Existen algunas palabras que pueden ser intercambiables. La J y la G pueden ser puestos de igual forma. Pero en este caso no termina en gia, ni tampoco termina en gir o ger, y tiene un prefijo que pertenezca al griego. Entonces debería ir con J. Debería escribirse con J. Gerundio debería escribirse con G, por regla general. Y girasol también, por regla general. Con lo que nos quedamos por descarte es jeroglífico. 7. ¿Cuál es el sufijo correcto para formar sustantivos derivados de adjetivos con raíces en G? Tomemos otra regla en consideración. En palabras derivadas de adjetivos con raíces en G se utiliza el sufijo jico. Cabe resaltar que estas palabras también tienen raíces griegas o orígenes griegos. Aquí se habla de jico. Está explícitamente en la regla. Hay doble alternativa. Jico obviamente no va con J, va con G, origen griego. Igualmente gio ni gifio. 8. En las palabras terminadas en gia, como biología, ¿cuál es la razón de la G? Son de origen griego. Simplemente es eso. Son de origen griego. La palabra está escrita incorrectamente. Geografía, geógrafos, germánico, por regla general está bien escrito. Gerente, aquí una vulneración. Jeringa, antes de la N y la L se escribe la letra J en vez de la G. Eso es por regla también general. Entonces, esta es la única que vulnera. 10. Y con esto acabamos. En palabras derivadas, los verbos terminados en ger, gir, ¿cuál es la regla para cambiar a J antes de la A o la O? Nunca se cambia, siempre se cambia. Ya dijimos, ninguna regla es absoluta. ¿Solo se cambia en algunos casos? Puede ser. Depende de la región. No. Palabras terminadas en ger, gir y que se puedan derivar, es decir, conjugar, porque son verbos que terminen en ger o gir, al momento de conjugarlos, que sigan letras A y la O, se cambiará de G a J. Proteger, proteja. Elegir, elija. Entonces, solo se cambia en algunos casos. Depende de la región. No especifica qué región. Si es antes, después o en el medio. No hay necesidad de cambiar. No, sí hay necesidad de cambiar. Bien, para finalizar el video, simplemente quisiera volver a insistir en la importancia del desarrollo de la competencia ortográfica, que se puede comenzar a cultivar desde muy temprana edad. Esto contribuye en la interiorización y en la aplicación automática de las reglas gramaticales del idioma que estemos hablando, ya sea el español, el portugués, en general cualquier lengua tiene su propia gramática, para que así transmitamos las ideas de forma correcta. De ahí viene la adecuada utilización de estas dos letras que vimos específicamente en este video. Respecto a los comentarios que puedo hacer de ese video brindado,
como material de apoyo. Puedo decir que fue muy conciso, claro, directo, breve. Los ejemplos estuvieron clarísimos. También estuvo bien las diapositivas que utilizó, el lenguaje coloquial. La única área de mejora, la brevedad, precisamente. Por un lado está bien el contenido sea breve para que el espectador no haga un esfuerzo tan grande, quizá sea muy complejo lo que está tratando de decir. Entonces es necesario que pues sea breve para que al terminar el video se pueda procesar mejor la información. Otro método para poder lograr esto es la pausa entre cada concepto clave para que pues precisamente el espectador pueda digerir las ideas y ya entienda, incluso llegue a interiorizar. Aún así, en general, el contenido estaba muy bueno. Un saludo al profesor Álvaro Acevedo y a los compañeros de la Facultad de Sociales de la Universidad San Marcos de primer ciclo. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.